El Instituto Interamericano de Capacitación y Desarrollo, INTERCADE, les da la bienvenida a este curso internacional especializado en minería, modalidad virtual. La conferencia estará a cargo del consultor INTERCADE, especialista en el tema con experiencia en el campo minero. Los archivos adjuntos, anexos, preguntas y respuestas serán expuestos a través de nuestra aula virtual. Las consultas y soporte las podrá hacer a través del email tutorweb@intercade.org. Damos paso así al consultor INTERCADE para el desarrollo de esta conferencia virtual. Buenos días, yo soy Verónica Oliveros y voy a continuar con el módulo 1, que es Petrogénesis y Geocronología aplicada. En este módulo vamos a ver específicamente la generación de dos tipos de rocas que no se han tratado hasta el momento, que son las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias, y veremos algunos ejemplos de cómo es posible poner edades o constreñir cronológicamente los procesos que llevan al origen de este tipo de rocas. Bien, entonces, como les estaba diciendo, vamos a ver los últimos dos temas del módulo, que es la petrogénesis y la geocronología de las rocas sedimentarias, y también la generación y las dataciones de las rocas metamórficas, y todos los ambientes donde estas pueden ser generadas. Vamos a comenzar entonces con las rocas sedimentarias. Estas rocas se generan por acumulación de los llamados sedimentos, que luego de acumularse son sometidos a cierta cantidad de procesos físicos y químicos, que en su conjunto se llaman diagénesis, y dan lugar a una materia que está más consolidada y que tiene una cierta consistencia y que se comporta como un cuerpo natural único. Y a diferencia de los sedimentos, que son materiales no cohesionados y que se acumulan sobre la superficie terrestre. Esto entonces implica inmediatamente que una roca sedimentaria requiere para su formación un tiempo bastante prolongado. Primero para que se genere el sedimento, luego para que el sedimento se acumule en algún lugar y no sea, digamos, removido, y luego que de su acumulación comience el proceso que lo cohesiona y lo lleva a ser un cuerpo único, y esto es mediante cambios físicos y químicos dentro de que ocurren en los intersticios en general entre los espacios de los sedimentos o dentro de los sedimentos mismos. Entonces hablamos de un tiempo bastante prolongado en el que se genera una roca sedimentaria. En este tipo de rocas es donde es más evidente ver el paso del tiempo para dar origen a la roca final, y en este contexto es donde también vamos a ver después, tiene sentido, digamos, hablar de la geocronología y la datación de los procesos que conllevan a la generación de las rocas. Otra cosa importante es que la roca sedimentaria es la único tipo de roca en la Tierra que requiere la generación de procesos exógenos. Cuando nosotros hablamos de procesos exógenos, hablamos de procesos que se producen en contacto con la atmósfera o la hidrosfera terrestre, ya donde hay en general procesos de oxidación. Son los mecanismos y los distintos productos involucrados están por sobre el nivel de las aguas meteóricas, ya, es decir, siempre expuestos a los procesos de oxidación. Esos son los procesos exógenos, y las rocas sedimentarias requieren que haya procesos exógenos actuando para que se formen, ya. Eso es la diferencia de las rocas ígneas, que llevan procesos endógenos, son los que ocurren bajo los niveles de oxidación. Probablemente esto ya lo han visto, es el ciclo de las rocas. La idea del ciclo lo que indica es que tenemos una interrelaciones entre la formación de una roca y otra, ¿ya? Entonces lo que hemos visto es que tenemos las rocas ígneas que se generan por la cristalización de un magma, que es un fundido silicatado. Cuando este se va solidificando a medida que la temperatura y la presión van descendiendo, vamos dando origen a distintos minerales, y estos minerales son los que generan las rocas ígneas. Estas rocas ígneas, estos minerales son estables en general a altas temperaturas y altas presiones. ¿A qué me refiero con altas temperaturas y presiones? Son presiones
por sobre un kilobar en general, o un bar, y temperaturas por sobre los 25 grados Celsius. Cuando las rocas ígneas se exponen a temperaturas y presiones más bajas, comienzan a operar procesos, generalmente exógenos, que desestabilizan a los minerales. Y al desestabilizarlos, tanto mecánica como químicamente, comienzan a romper las rocas. Y cuando estas rocas se rompen, se generan los procesos de meteorización y erosión. Esos dos procesos, que son los que se ven en la curva inferior, son los que dan origen a los sedimentos. La roca ígnea se desmembra y comienzan a separarse las distintas partículas, y estos son los llamados sedimentos. Estos sedimentos, sometidos a temperaturas y presiones mayores a las del ambiente, digamos, en contacto con la atmósfera y la hidrosfera, comienza a producir el proceso de la diagénesis y da origen a las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias pueden volver a estar expuestas a la atmósfera, digamos, no enterrarse, sino que estar expuestas a los procesos exógenos y volver a generar sedimentos. Pero si no, podrían pasar a sufrir el efecto de temperaturas y presiones mayores, de presiones mayores, y eso da origen al metamorfismo, ¿ya? Y se van a transformar en rocas metamórficas, y las rocas metamórficas podrían llegar a fundirse, generar un magma y nuevamente una roca ígnea. Pero en este caso nos vamos a preocupar exclusivamente del el segmento derecho, digamos, de este ciclo de las rocas, que es los sedimentos y las rocas sedimentarias. Vemos entonces que las palabras claves aquí son meteorización, erosión y también diagénesis. Meteorización y erosión para dar origen a los sedimentos, diagénesis para dar origen a la roca litificada, digamos, al cuerpo cohesionado que se comporta como un cuerpo único y no como una serie de partículas unidas en el espacio. Viendo el ciclo de las rocas de una manera más gráfica o más circunscrita al funcionamiento de la Tierra, digamos el funcionamiento terrestre, vemos entonces que las rocas sedimentarias están en la parte superior, la generación de la Tierra, es decir, de la superficie o de cierto nivel, que es el nivel de las aguas meteóricas, hacia arriba, por así decirlo, hacia el exterior, hacia la Tierra externa. Entonces, las rocas ígneas, acá, en este caso, graficadas por los volcanes y las rocas intrusivas que están acá, están expuestas a los ambientes, al medio ambiente, como es, por ejemplo, la acción solar, la acción de los vientos, la acción de las lluvias, y eso comienza a desmembrar las rocas, a romperlas, y comienza de esta manera y también el transporte de los sedimentos, y comienza la acumulación de los sedimentos acá en capas, que son las llamadas capas sedimentarias. A medida que estas capas sedimentarias van hundiéndose, digamos, subsidiendo y siendo cubiertas por otras capas sedimentarias, aumenta la presión litostática, la presión de los sedimentos por sobre ella, y aumenta también la temperatura, dado el gradiente térmico terrestre que existe, y eso da proceso a la compactación y a la litificación, la compactación y la cementación, que origina la litificación. Eso en conjunto es el proceso de la diagénesis, ¿ya? Entonces, este proceso de diagénesis puede revertirse si tenemos lo que está acá como alzamiento y exposición, que va a exponer nuevamente a las rocas a la meteorización y luego al transporte y la depositación, ¿ya? Entonces vemos nuevamente que todos los procesos de la roca sedimentaria ocurren generalmente en la parte superior de la Tierra, en los primeros 2 o 3, el primer kilómetro en realidad de la superficie terrestre, que es prácticamente un volumen nulo de lo que genera la Tierra sólida en general, ¿ya? Y está muy relacionado a la hidrosfera y a la atmósfera, a los procesos que ocurren en estas dos capas de la Tierra. Bien, entonces, dentro de los procesos exógenos que nosotros habíamos hablado, el más importante es el de la meteorización. A partir de la meteorización es donde comienza la historia de las rocas sedimentarias. La meteorización, que puede ser física o mecánica o química, y también dentro de la química o en nivel intermedio de la meteorización biológica, es el proceso encargado de desmembrar la roca original. ¿Cómo se desmembra la roca original? Generalmente rompiendo las redes cristalinas o rompiendo los espacios entre minerales, interminerales. Entonces, esto ocurre cuando, como yo les decía, los minerales están expuestos a condiciones en las que son inestables, condiciones físicas y químicas que son inestables, que generalmente son las condiciones de la superficie terrestre,
en la presencia de agua y que ocurren donde ocurren los fenómenos de oxidación. Una vez que se ha producido la meteorización, que la roca ha sido desmembrada, tiene que ocurrir otro fenómeno que es el fenómeno de la erosión, es decir, el material que ha sido que está suelto sobre la roca, que puede eliminarse, es removido desde su material parental, digamos, de la roca original, a través de la erosión. Esta erosión puede ser en general producida por procesos de gravedad, por procesos por el viento o por el agua. Esos son los tres procesos principales que están involucrados en la erosión y que también están involucrados en el transporte de los sedimentos, de las partículas, de los clastos, los fragmentos que eran originalmente la roca. El transporte también es producido por gravedad, por el agua o por el viento. Esos son los tres tipos de transportes principales. Y el transporte para trasladar las partículas de un lugar a otro se requiere una cierta energía, digamos, en el medio que los transporta. Cuando ocurren cambios de energía y esta baja significativamente, es que ocurre la depositación de los sedimentos. En general, la mayor parte de las veces, la depositación va a ocurrir lejana a la fuente de la roca, al material parental. Dependiendo del tipo de mecanismo de transporte, es que vamos a tener lugares más lejanos o menos lejanos, ¿ya? También dependiendo del tamaño de las partículas, es que estas van a viajar mayores distancias o menores distancias. Obviamente, si tenemos partículas de tamaños métricos, como grandes bolones de roca, esos no se van a poder transportar por ningún mecanismo de manera muy lejana, y si tenemos partículas muy pequeñas, de menos de 1 milímetro de diámetro, vamos a poder transportarlos a bastantes distancias, dependiendo de cuál sea el mecanismo utilizado para ello. Entonces, la meteorización, la erosión, el transporte y la depositación son los mecanismos que generan la acumulación de los sedimentos. Y una vez que estos sedimentos están acumulados, comienza el proceso de la diagénesis, donde ocurren cambios químicos en los minerales, y también los fluidos generalmente que están entre los sedimentos son expulsados y comienzan a precipitar nuevos minerales, y empieza a litificarse la roca y además se compacta. Y luego de la diagénesis tenemos finalmente la roca sedimentaria, que es, como yo les decía antes, un cuerpo cohesionado que se comporta como una estructura única. Entonces, como les decía, la meteorización se divide en dos tipos específicos, que es la meteorización física, que va a producir la desintegración o la ruptura de la roca sin afectar necesariamente o de manera importante la composición química o mineralógica. Es decir, en este caso se rompen las redes cristalinas de los minerales o se separan los minerales en sus espacios interminerales, digamos. Y la meteorización química lo que va a generar es una transformación química de los minerales, generalmente a otras fases que son un poco menos fuertes, que tienen enlaces menos fuertes, y eso va a conllevar una pérdida de cohesión y una alteración de la roca. Dentro de la meteorización química existen varios procesos, a diferencia de la meteorización física, que es solamente un proceso mecánico. En la química hay varios procesos que pueden llevar a la alteración de la composición de la roca, y los más importantes son la oxidación, la disolución, la carbonatación, la hidratación y la hidrólisis. ¿Qué tienen en común estos 5 tipos más importantes de meteorización química? Es que todos requieren la interacción con la atmósfera, es decir, en un ambiente altamente oxidante, o la interacción con fluidos meteóricos que también son altamente oxidantes y también bastante ácidos, es decir, muy ricos en protones, en iones de hidrógeno. Entonces, para la meteorización química, entonces necesitamos estar bajo condiciones altamente oxidantes. Vemos acá algunos ejemplos de los distintos tipos de meteorizaciones químicas que pueden ocurrir. Acá en la parte superior a la izquierda se ve el llamado Salto del Agrio. Es una atracción turística muy importante que ocurre en la Patagonia Argentina, donde se puede ver que unas aguas que son bastante oxidantes y ácidas están oxidando los basaltos, produciendo una gran cantidad de combinaciones de hidróxidos de fierro con azufre que dan este color anaranjado que se ve tan atractivo, digamos, en el salto de este río, que es bastante rico en azufre.
Entonces, en la parte superior vemos que está el basalto no alterado, que presenta su color característico bastante negro oscuro, y en la parte inferior tenemos ya la acción de estos agentes oxidantes, donde hay una gran cantidad de desarrollo de óxidos de fierro. Esos componentes son los que estaban en el basalto, pero que se han oxidado. También tenemos el proceso de disolución, que es un proceso muy importante en las rocas calcáreas, donde se forman las cavernas de rocas, digamos, pero aquí lo vemos en otra roca que debería ser muchísimo más estable, que son los granitos. ¿Ya? Los granitos son una parte importante de la corteza terrestre, se ven generalmente en muchos lugares, y también pueden, al estar expuestos a la acción del agua, de las lluvias, pueden comenzar a disolverse ciertos minerales, dejando estas cavidades de formas más o menos esféricas, redondeadas. Este tipo de cavidades son bastante características de la disolución más que de algún otro tipo de meteorización. Finalmente, la combinación de la meteorización física y química da origen a los suelos. ¿Ya? Los suelos son muy importantes desde el punto de vista productivo, de la producción agrícola o incluso de la minería, digamos, son bastante importantes. Y aquí ocurre de manera combinada estos dos procesos. La meteorización física como la primera etapa, digamos, y luego la química, donde ocurren todos los procesos que yo les estaba diciendo anteriormente: oxidación, disolución, hidrólisis, carbonatación, y también hay una importante componente biológica, de meteorización biológica, que también en realidad es bioquímica. Entonces ahí damos, con esta combinación, estas dos meteorizaciones, damos origen a los suelos. Entonces, siendo la meteorización algo muy importante para desestabilizar la roca, lo que finalmente nos puede llevar a generar la roca original, la roca sedimentaria, va a ser la erosión y el transporte. Lo que vemos en esta lámina es una síntesis, digamos, de cuáles son los distintos mecanismos de transporte y en qué espacios operan en general. Entonces tenemos acá las montañas. Las topografías elevadas en la superficie terrestre son las que están más expuestas a la meteorización, tanto física como química. ¿Ya? Mientras más alto está una roca, mayor es la acción de los mecanismos que la pueden meteorizar y erosionar. Entonces ahí donde generalmente se origina los sedimentos de las altas montañas, de los altos relieves terrestres, es donde comienza a desintegrarse las rocas. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir desintegración en otras topografías más planas, digamos, pero en general, de hecho ocurre, digamos, pero la meteorización que luego lleva a una erosión y un transporte es la que se genera en los altos relieves terrestres. Entonces tenemos aquí los agentes como las precipitaciones, los cambios de temperatura, la acción glaciar y también la gravedad va a producir que las rocas se debiliten, pierdan cohesión, se desmembren y comiencen a soltarse los pequeños sedimentos. Y luego de ello empiezan a erosionarse, la erosión y a movilizarse. Y luego comienzan a transportarse hacia zonas de menor relieve y finalmente hacia donde muchas rocas sedimentarias terminan, que es en los océanos, digamos. Esto es para producir un equilibrio en las diferentes capas de la superficie terrestre. Entonces, los mecanismos de transporte que pueden ocurrir de los sedimentos son la tracción, la saltación, la suspensión y la solución. ¿Por qué existen estos distintos mecanismos de transporte? Porque los tamaños de las partículas son diferentes y cada uno de estos mecanismos es específico de un tipo de un tamaño de partícula determinado. Por ejemplo, la tracción es la que mueve el mecanismo que transporta las partículas de mayor tamaño. ¿Ya? La saltación es el que transporta aquellas partículas de tamaño gravilla o arena, digamos. Después vamos a ver cuáles son esos tamaños, pero son tamaños de unos pocos milímetros hasta menos de 1 milímetro. La suspensión es el mecanismo donde van transportadas las partículas muy pequeñas, y la solución, que requiere en sí un medio acuoso, es la que transporta en general a partículas ya a nivel prácticamente molecular o incluso iones. ¿Ya? Ahí van disueltas las partículas muy muy pequeñas.
Entonces, en general, los mecanismos de tracción ocurren en las partes más altas donde hay mayores potenciales gravitatorios, es decir, donde tenemos mayores diferencias de relieve y las partículas se van a poder mover más fácilmente. La saltación ocurre en general en zonas de relieves más bajos o de pendientes más bajas, por transporte fluvial en los ríos. La suspensión también va en los ríos y en los vientos, en las cosas eólicas, también en zonas de relieve no muy elevado, o sea, no muy dependientes, no muy cambiantes, y la solución va exclusivamente en los medios acuosos, a través de los ríos en general, y estos mecanismos vuelven a actuar cuando se llega a las diferencias de relieve costeras. Ya vuelve a actuar la saltación, la suspensión y la solución. La tracción en mucho menor medida ya al llegar al océano. Entonces, tenemos distintos mecanismos de transporte. En general, la tracción puede ocurrir en los ambientes aluviales, donde el agente de transporte principal es la gravedad y el agua. Los ambientes aluviales ocurren en general cuando hay grandes diferencias de relieve, pendientes muy pronunciadas. Es ahí donde la gravedad puede actuar principalmente, porque existe obviamente un potencial mucho más amplio, es decir, hay un espacio donde pueden transportarse fácilmente por gravedad los sedimentos. Entonces acá tenemos un ejemplo de el mecanismo de transporte aluvial que va a generar un depósito también llamado aluvial, y tenemos aquí lo que podemos combinar es también la acción del agua. Cuando hay, generalmente los ambientes aluviales es cuando hay flujos esporádicos de agua y pendientes bastante altas. Entonces tenemos lugares donde hay una cuenca de recepción, donde tenemos arroyos que reciben aguas de zonas próximas y las canalizan hacia el desagüe, donde predomina generalmente la erosión. Es decir, la roca va perdiendo sus sedimentos o algunas de sus partículas ya poco cohesionadas. Después está el canal de desagüe, donde actúa bastante la gravedad, y el agua también conduce hacia zonas más bajas, y en este caso tanto la erosión, es decir, la remoción del material de la roca original, como el transporte son muy importantes. Es decir, podemos transportar cosas de las zonas más altas, de las zonas de acá más altas, a unas zonas más bajas, es decir, el transporte es importante. Y finalmente tenemos que un cono de deyección, que posteriormente puede pasar a llamarse un abanico aluvial, que es donde vamos a tener el depósito de los materiales transportados en una zona donde hay una baja de energía, porque hay una baja en el relieve. Entonces ya no hay suficiente fuerza para transportar estos materiales. Entonces eso es más o menos cómo se construye un ambiente aluvial. Luego hay otro mecanismo de transporte importante, que es el transporte eólico, donde las partículas van suspendidas en el viento. Obviamente, para tener partículas suspendidas en el viento necesitamos un tamaño bastante pequeño, muchísimo más pequeño que lo que podríamos ver en un ambiente aluvial. Y tenemos entonces que las partículas van suspendidas cuando están en zonas altas, o si están cerca de la superficie, empujadas por el viento, puede producirse el proceso de saltación. Entonces tenemos acá en una zona de relieve importante podemos erosionar con el viento la roca madre, digamos el material parental, transportarlo una cierta distancia que va a depender del tamaño de la partícula, y luego producir una sedimentación cuando tenemos zonas de una baja de energía. Por ejemplo, si tenemos una barrera específica a la acción del viento, la mayor parte de las partículas de mayor tamaño va a depositarse. Y van a depositarse los sedimentos, y aquellos de menor tamaño que puedan pasar por sobre esta barrera van a seguir hacia distancias mayores en suspensión. Entonces, en general, cuando hay barreras, la saltación ya como mecanismo no es suficiente. Acá tenemos una diapositiva donde se contrapone la morfología, lo que vemos en general del ambiente, y los tipos de depósitos que vamos a encontrar en ella. Entonces, lo que es importante destacar acá es que en las zonas de alta energía, donde tenemos un relieve importante y por lo tanto una diferencia de potencial significativa, vamos a depositar los materiales de mayor tamaño, que en general se llaman los bolones o las gravas, que es lo que se ve aquí en la
diapositiva en la figura de la derecha, vemos que el material es de muchísimo mayor tamaño que aquel que se deposita en las zonas de más baja energía, que es la zona de los depósitos de ríos, digamos fluviales, donde hay mucha menor energía en general, comparado con las zonas de alto relieve. Ahí es donde podemos tener, por ejemplo, este tipo de estructuras sedimentarias que se ven aquí en la fotografía de la derecha, donde tenemos estas capas formadas por material de bastante pequeño tamaño, de menor a 2 milímetros de diámetro, siempre, y que se deposita con esta estratificación cruzada producida por los cambios en las velocidades o en los canales de flujos de los ríos. Pero lo importante, lo que quiero destacar acá, es que el tamaño es muchísimo menor en una zona de ríos, digamos, en un relieve relativamente plano, que en una zona donde hay una diferencia de relieve importante. Porque el mecanismo principal es el mecanismo de tracción o saltación o el de suspensión. Y esos mecanismos pueden llevar partículas de mucho menor tamaño. Y hacia las zonas ya de aún menor energía, que es la zona muy plana, digamos, y estas zonas de meandros externos que se llaman, donde hay muy baja energía, las aguas van muy lentamente, el material va a ser muchísimo más fino. ¿Ya? Es así como va variando entonces el tamaño. Por lo tanto, si después nosotros dejáramos este sistema fósil, es decir, no lo siguiéramos alterando, lo que veríamos después son rocas sedimentarias de un tamaño de grano muy alto, que es lo que se llama conglomerado, y luego iríamos viendo areniscas y lutitas o limolitas, que son tamaños muchísimo más pequeños de grano. Después vamos a ver cuál es esa clasificación en términos de los tamaños de grano de las distintas rocas sedimentarias. Finalmente, como nosotros sabemos, ustedes lo deben haber observado, los ríos, todos los canales, todos los sistemas fluviales tienen como desembocadura final los océanos, digamos. Esto para producir este balance de superficie, digamos, que tiene la Tierra en una evolución constante, digamos. Cuando se alza un relieve, este relieve comienza a erosionarse, el material comienza a venir a los océanos para que el relieve baje. Entonces, todo el material que se erosiona desde la corteza, desde la superficie terrestre, en general va a parar hacia el océano, la mayor parte de este material. Y ahí, en la mayor parte de las desembocaduras de los océanos o en las partes profundas, los ambientes energéticos son muchísimo menores. En las zonas de plataforma, digamos, o de talud, donde se produce el cambio de relieve entre la zona continental y la oceánica, los relieves son importantes, como se ven en esta diapositiva. Sin embargo, en las zonas ya más planas son muchísimo menos pronunciados y la energía es muchísimo menor. Por lo tanto, las partículas van principalmente en solución, es decir, son muy pequeñas partículas en el agua, y al depositarse generan rocas sedimentarias con un tamaño muy pequeño, o que en realidad son rocas principalmente químicas, que son por precipitación de moléculas o iones disueltos en solución. ¿Ya? Entonces, en estos ambientes de muy baja energía en el océano, que son los ambientes llamados de laguna, o los de los arrecifes, o de plataformas oceánicas o costeras, tenemos la generación de las rocas sedimentarias calcáreas como las dolomitas y las calizas, ¿ya? Y estas se producen porque hay una saturación de las aguas marinas u oceánicas en compuestos que son carbonatos o sílice, y esto va a producir la precipitación en el fondo. Para que esta precipitación ocurra, como yo les decía, el ambiente tiene que tener muy baja energía, las aguas tienen que ser muy tranquilas. Entonces, es así como se genera la depositación en ambientes de baja energía. Los ambientes de más alta energía en la superficie terrestre tienen en general partículas de mayor tamaño que las de las zonas de plataforma o oceánicas de aguas muy tranquilas. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, luego de que los sedimentos son depositados, se produce la meteorización, la erosión, el transporte y la depositación, comienza la diagénesis, ¿ya? Y que corresponde a cambios físicos y químicos que empiezan luego de que las rocas, los sedimentos se depositan, y
que llevan a lo que se llama la litificación de los sedimentos. Litificación es el proceso por el cual un material cualquiera se transforma en una roca, es decir, un cuerpo cohesionado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a convertir este agregado suelto en una roca sedimentaria que es compacta. Generalmente, los procesos de diagénesis comienzan primero por una compactación de la roca que se produce por el peso de los sedimentos que se van acumulando sobre ella. Como yo les dije recién, el proceso de erosión y transporte y depositación es un proceso continuo terrestre que busca balancear el relieve completo de la Tierra. Entonces, si hay un lugar donde se están depositando sedimentos, ese lugar durante un largo periodo de tiempo va a ser un receptor importante de sedimentos. Por lo tanto, los que se depositan primero van a ir siendo cubriendo por los otros. Y estas nuevas capas generan un peso significativo sobre las que están más en niveles más profundos, y este peso va a ir compactando, comprimiendo los sedimentos, y lo que va a generar principalmente como primer mecanismo es la expulsión del agua que está entre los sedimentos, entre los intersticios de los sedimentos, ¿ya? Y eso es generalmente la compactación. Cuando hay muchísimo menos espacio entre las distintas partículas que generan los sedimentos, pueden comenzar igualmente, puede producirse también un aumento de la temperatura y una circulación de fluidos que siguen expeliéndose, digamos, de estos sedimentos, y esta temperatura y estos fluidos que cada vez son menos y cada vez tienen una mayor cantidad de material disuelto, pueden darse las condiciones necesarias para que comiencen a precipitar minerales a partir de estos fluidos, y ese es el proceso que se conoce como la cementación, ¿ya? Es decir, el relleno de los espacios entre los fragmentos por nuevos minerales que obviamente constituyen el cemento, tal como su nombre lo dice, y que le van a dar la cohesión a la roca, a la roca final. Entonces el proceso de cementación, con este proceso de cementación en general finaliza la diagénesis, y esto ocurre en un rango aproximado de unos 100 a 150 grados Celsius, ¿ya? Esa es la temperatura a la que se llega cuando ya termina la diagénesis y comienzan otros procesos importantes. Estos 100 a 150 grados Celsius ocurre en los primeros entre 1 a 3 kilómetros de la Tierra. Generalmente no pasan mucho más allá de eso, puede a veces llegar hasta 5 kilómetros, pero en general es un promedio más o menos de 3 kilómetros en las cuencas donde se recibe una gran cantidad de sedimentos. Bien, vemos acá un detalle de los procesos de diagénesis. Como yo decía, la compactación es una pérdida o reducción de los espacios vacíos o que están ocupados por fluidos. La cementación es la precipitación de sustancias químicas que están en estas soluciones intersticiales. Los intersticios son los espacios entre sedimentos, y que pasan a constituir un cemento que actúa como el ligante de los clastos, de los fragmentos. Clastos son los fragmentos. Y estos cementos en general pueden estar constituidos por calcita, por sílice, que puede ser cuarzo, o generalmente es ópalo o calcedonia, que es un tipo de cuarzo menos cristalino, digamos, con una composición, una estructura cristalina menos desarrollada, y también pueden ser en menor grado, pero también pueden ser óxidos e hidróxidos de fierro, ¿ya? Después está la autigénesis, que es la formación de nuevos minerales durante o después de la depositación, que también pueden ser cuarzos, carbonatos, feldespatos o glauconita. La diferencia de la autigénesis con la cementación es que la autigénesis no necesariamente se va a producir a partir de fluidos, sino que puede ser recristalización de materiales que ya existían anteriormente y que no necesariamente ocupan espacios intersticiales. En general se producen dentro de los fragmentos mismos la generación de estos nuevos minerales, ¿ya? Y también puede ocurrir la recristalización, que es primero la disolución y luego volver a cristalizar los minerales que ya existían en las rocas. No se forman nuevos minerales, pero cambia la textura. Entonces este proceso es un poco diferente a la autigénesis, porque lo que tenemos es un mineral que ya existía, cambian algunas condiciones físico-químicas, y el mineral se disuelve o se desestructura su red cristalina y luego vuelve a formarse, ¿ya? Y un mineral que puede ser un mineral grande, después puede formarse varios minerales pequeñitos de la misma composición. Y eso es en general la recristalización. Entonces esto produce un cambio en la textura y no en la composición, a diferencia de la autigénesis, donde se pueden agregar nuevos elementos o se pueden distribuir de distinta manera los elementos
que ya existían en la roca. Tenemos acá algunos ejemplos de lo que es el cemento, digamos, y los minerales autohigiénicos. Vemos en la esquina izquierda superior cuáles son los componentes, digamos, de una roca sedimentaria. Los componentes pueden ser los clastros, que son los fragmentos de mayor tamaño, también los detritos, que pueden componer la matriz, es decir, fragmentos de menor tamaño, cuando tenemos dos poblaciones de tamaños dentro de una roca. Y luego tenemos el cemento, que son materiales nuevos, que no pertenecen al material parental, a la roca parental, digamos, a la roca madre, sino que son generadas por las soluciones que circulan entre los poros durante el proceso de la diagénesis. En la parte superior derecha tenemos un ejemplo de un cemento de óxidos de hierro donde el material es generalmente rocas. Acá hay un fragmento de roca. Es una roca que se erosionó mecánica o químicamente, digamos, y aquí hay fragmentos de clastos de cuarzo, minerales de cuarzo, que están todos unidos por un cemento de óxidos de hierro. Es importante decir que el cuarzo es uno de los minerales más resistentes de las rocas, digamos, que existen en general en la naturaleza, y muchas rocas sedimentarias están compuestas por una gran cantidad de cuarzo, además de fragmentos de roca previamente existentes. Y abajo lo que tenemos es una roca sedimentaria, también con una matriz y un cemento muy rico en hierro. Esos colores rojizos, cafés que se ven ahí, indican que hay una gran cantidad de hierro en el cemento. Y lo que se ve es la glauconita, que es este mineral verde que está acá, estos minerales verdes. Es un mineral autohigiénico, es decir, la glauconita se genera durante el proceso de la diagénesis. Como ven ustedes, no es necesariamente un cemento, parece un fragmento más de la roca, y es un mineral que tiene bastante potasio y es indicativo de ciertos ambientes de sedimentación. Se da solamente en ciertos lugares donde se produce la sedimentación y no en otros, ¿ya? Entonces, lo que se ve abajo es generalmente cómo luce una roca sedimentaria bajo el microscopio. Esto es con un aumento bastante importante, ¿ya? Vemos acá en la parte superior que tenemos la línea negra, la banda negra que está aquí abajo, indica, mide 1 milímetro. Entonces podemos ver que las partículas son muy muy pequeñas, y acá abajo también estas partículas miden todas menos de 1 milímetro en general, ¿ya? Entonces esto es el aspecto de una roca sedimentaria bajo el microscopio. En la muestra de mano se veía, como habíamos visto antes, las estructuras sedimentarias se ven solamente las capas. En general las partículas no se pueden ver muy bien. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo se clasifican las distintas rocas sedimentarias de acuerdo en general a cuáles son los procesos que les dan origen, ¿ya? Es la clasificación, porque hay clasificaciones que tienen que ver en relación al tamaño de los constituyentes de la roca sedimentaria, y a otra clasificación que tiene que ver con respecto a los procesos que les dan origen, ¿ya? Entonces, todas las rocas sedimentarias parten de esta roca madre, de este material parental, que es el que se va a disgregar y del cual van a ser eliminados los sedimentos. Y si tenemos una disgregación mecánica, es decir, una meteorización física predominante, vamos a generar los llamados detritos, ¿ya? El material detrítico. Y así vamos a generar las rocas detríticas, también llamadas rocas clásticas, rocas también siliciclásticas por su gran cantidad de cuarzo, porque en general tienen una gran cantidad de cuarzo. Y esos son las mayores acepciones, las principales acepciones que se pueden encontrar a las rocas detríticas, ¿ya? Si tenemos una alteración química predominante, lo que vamos a generar principalmente son que los sedimentos pueden partir en solución, ¿ya? Es decir, como yo le decía, son ya materiales a nivel molecular, partículas muy muy finas o iones disueltos en soluciones acuosas, ¿ya? Entonces, estas soluciones que están sobresaturadas en ciertos elementos tomados de las rocas madre pueden precipitar directamente por estar saturadas, digamos, y van a dar al origen a las rocas llamadas rocas sedimentarias químicas. O si el mecanismo de precipitación está mediado por un organismo vivo, va a ser una roca de origen bioquímico o biogeoquímico. Además, si tenemos que la mayor parte de los materiales no son transportados en solución, sino que se quedan en la roca madre, pero
llevan a una composición completamente diferente, tenemos las rocas residuales, donde tenemos minerales residuales o de nueva formación, y ahí es donde están, pero se quedan en el mismo lugar, es decir, no hay erosión y no hay transporte, lo que hay es simplemente un cambio in situ de la mineralogía de la roca original. Existe un tipo de depósitos muy importantes de este tipo de rocas, que son las llamadas lateritas. Son muy típicas de zonas estables y tropicales, digamos, donde se producen estas rocas residuales. Hay poca energía para transportar los minerales, pero hay una gran cantidad de agua, unas altas temperaturas y un ambiente oxidante que permite que la roca sea alterada significativamente. Vamos a ver las rocas sedimentarias clásticas. Es un tipo de roca muy importante, volumétricamente significativa en la superficie terrestre, porque se dan en muchísimos ambientes, digamos, en todas partes donde se está produciendo erosión y transporte, uno tiene el potencial para generar después una roca sedimentaria. Y en este caso, para las rocas sedimentarias clásticas, los sedimentos son transportados por la gravedad, por el agua o por el viento, y ese es el mecanismo para erosionar y transportar. Y la depositación va a ocurrir, como yo les decía, cuando hay una baja en la energía, es decir, cuando perdemos, por ejemplo, el relieve baja, digamos, o la velocidad con que iba transportando el agua o el viento se enfrenta a una barrera y disminuye esta velocidad y ya no hay tanto energía o fuerza para poder transportar los minerales, ¿ya? Las rocas sedimentarias detríticas están compuestas por clastos llamados detritas y la matriz, que en general es de menor tamaño. La composición de estos detritos y de estos clastos en general es feldespato, cuarzo, que son los minerales más abundantes de la superficie de la corteza terrestre. También hay una gran cantidad de arcillas, que son minerales que se generan cuando hay una meteorización química de las rocas que generalmente tienen feldespato. Las micas también, que es un tipo de mineral muy abundante en la corteza terrestre. También fragmentos de roca, es decir, que ya no han logrado disgregarse los minerales, sino que la roca todavía persiste. Y también restos de animales o plantas cuando estos existen cerca del ambiente de depositación. Hay una gran cantidad de rocas detríticas que contienen restos de animales o plantas, y esos son las que dan origen después a un tipo de yacimiento muy significativo, que son los yacimientos de hidrocarburos, digamos, que contienen petróleo, gases, o también pueden ser yacimientos de carbón. Desde el punto de vista, las rocas sedimentarias son muy importantes de manera económica, digamos, para la geología económica. Entonces, dentro de las rocas sedimentarias detríticas tenemos una subclasificación que está dada exclusivamente por el tamaño de los clastos. Esta clasificación es muy útil porque permite siempre identificar de qué tipo de las texturas que uno puede encontrar, el tipo de roca del que está hablando, digamos. Entonces, estos tipos de clastos están determinados en milímetros en relación a su diámetro. Su diámetro puede ser tanto esférico como elipsoidal, digamos, y en ese caso se considera generalmente el diámetro de mayor tamaño, digamos, y está dado en milímetros para aquellos clastos que son mayores a 2 centímetros, a 256 milímetros, perdón, son llamados peñascos. Después están las matatenas, los guijarros y los gránulos. Y esos componen el grupo de la clase de las gravas. ¿Ya? Las gravas son todas aquellas que están por sobre los 2 milímetros y hasta los 25-26 centímetros. Esos son el grupo de las gravas. Y sobre ello, en general, sobre los 30 centímetros ya se les llaman bolones. En inglés también se les llama boulder. Pero son muy pocos. Las rocas sedimentarias que contienen este tipo de clastos son en general volumétricamente no muy significativas. La mayoría son gravas. Después están las arenas, que se dividen en arenas muy gruesas hasta arenas muy finas, dependiendo de cómo varía el tamaño. Las muy gruesas están entre 1 milímetro y 2 milímetros del tamaño de los clastos, y las muy finas, digamos, llegan hasta 0,63 el tamaño del diámetro, ¿ya? Y luego están los limos, que son material ya bastante fino, que en general no se puede distinguir
en ejemplares de mano, digamos, simplemente con el ojo, se tienen que ver con lupas o con microscopio, y también se clasifican entre grueso y muy fino, y luego están las arcillas, que se refieren al material que está bajo los 0,004 milímetros, es decir, están más o menos el tamaño de 40 micrones. Las arcillas tienen un doble significado. Las arcillas pueden ser un mineral o de tamaño muy fino, o también hay cierto tipo de minerales específicos, o sea, un fragmento muy fino es una arcilla, y también hay cierto tipo de minerales que son llamados arcillas. ¿Ya? No son un fragmento de mineral de ese tamaño, sino que son un mineral en sí mismo, que son un tipo de filosilicato. Entonces, cuando estos sedimentos constituyen un porcentaje específico del depósito, digamos, y luego se transforman en una roca, cuando tenemos una mayor cantidad de gravas, vamos a dar origen a conglomerados, brechas, ruditas o rocas rudáceas. ¿Ya? Ese tamaño está relacionado con el tamaño principal de las gravas, es decir, si tenemos gravas entre 2 y 25 centímetros, en general estamos hablando de un conglomerado. Si tenemos gravas entre 2 y 4 milímetros, estamos hablando de rocas rudáceas o de ruditas. ¿Ya? Cuando tenemos los sedimentos son arenas y se litifican, tenemos en general las areniscas o las arenitas también llamadas. Y las areniscas pueden ser areniscas gruesas, areniscas conglomerádicas, finas o areniscas muy finas. Cuando ya pasamos al tamaño principal, el limo, tenemos las limonitas, y si tenemos que estas limonitas son fisibles, es decir, se pueden desintegrar en capas como en hoja, se llaman en general lutitas. Y cuando el sedimento, el tamaño mayor es solamente arcilla, lo que tenemos es exclusivamente una lutita, es decir, una roca muy fina que es fisible, que se va a partir en estas láminas en general. ¿Ya? Entonces esa es la clasificación para las rocas sedimentarias detríticas. Tenemos acá algunos ejemplos. Vemos en la parte superior izquierda un ejemplo de un conglomerado. Vemos ahí el clip, es lo que da el término para la escala, y vemos que los clastos estarían alrededor de 1 o 2 centímetros en general. La arenisca, que es la que está en la parte izquierda inferior, es bastante más fina que el conglomerado, la escala es más o menos similar, digamos, entonces ya hay una cierta dificultad en la arenisca gruesa para ver los distintos sedimentos o los distintos clastos, digamos, detrito con el ojo a simple vista, digamos, se necesitan lupas para ver las composiciones y todo eso. Y la lutita, que está en la parte derecha, vemos ya que es muy fina, en este caso es una lutita que probablemente es rica en materia orgánica porque es muy negra, digamos, o podría ser, no, debe ser rica en materia orgánica, y ya no se pueden distinguir los distintos componentes, solamente se pueden ver al microscopio en general. Entonces son materiales muchísimo más finos, ¿ya? Las lutitas. Después tenemos las rocas sedimentarias químicas, que son aquellas, como habíamos visto, que se producen por la precipitación directa de materiales que están en solución, que pueden ser ciertamente minerales, pero en general son iones o moléculas disueltas en el agua, y que van en soluciones acuosas, ¿ya? En general estas soluciones acuosas son las aguas de los ríos, digamos, las aguas subterráneas, o las aguas del mar u oceánicas, ¿ya? Entonces, este es un material, la roca sedimentaria está formada por un material precipitado. Esto implica que tiene que ocurrir un proceso de precipitación, es decir, tiene que haber una cantidad importante de este material, cualquiera que él sea, en el agua, disuelto en el agua, llega a un contenido tan alto que comienza a ser imposible que siga disuelto y empieza a concentrarse en el fondo. Y esto requiere, obviamente, como les dije, una energía bastante baja, es decir, una tranquilidad de las aguas bastante importante, ¿ya? Y este es un proceso en general inorgánico, que ocurre de manera inorgánica, es decir, en el medio acuoso, que no necesita la mediación de seres vivos, pero podría ocurrir que también fuesen los seres vivos los agentes que captan estos minerales disueltos y luego los precipitan en el fondo oceánico, ¿ya? O marino, digamos. En el caso de las superficies, de las zonas que no están en el fondo marino, sino que más bien son acumulaciones de agua en la superficie terrestre, pero sí hay agua, digamos,
ocurre la evaporación, y la evaporación es un proceso que acelera, es como un catalizador del proceso de precipitación química, porque la evaporación, como su nombre dice, evapora el agua, digamos el H2O, y va dejando el agua que queda en estado líquido con una concentración muchísimo mayor de sales y compuestos. Entonces, como va aumentando rápidamente el contenido de sales, empieza a saturarse, el líquido comienza a saturarse y empieza a precipitar. Esto es lo que se ve en general en los salares, en ambientes donde la evaporación es muy alta por las temperaturas, digamos, y entonces se va perdiendo una gran cantidad de líquido, y ahí se va depositando en general muchas sales, lo que permite al agua liberarse de estos compuestos en los cuales está sobresaturado. Otro tipo de rocas sedimentarias química muy importantes son las formaciones bandeadas de hierro, que, como su nombre lo dice, constituyen láminas de hierro y también puede ser sílice o carbonatos o sulfuros, digamos, que se producen también por depositación en el agua de mar. Sin embargo, las formaciones bandeadas de hierro tienen una característica específica, que solo se produjeron antes de los 1800 millones de años, porque en general se precipitaron estas formaciones cuando no había oxígeno en la Tierra, en la atmósfera terrestre, y el fierro ferroso, digamos el fierro oxidado, era incapaz de quedarse en la atmósfera terrestre, no podía oxidarse, y se iba hacia el agua de mar y se saturaba el agua de mar en este hierro y luego precipitaba en el fondo oceánico. Entonces, en este momento, a partir de los 1800 millones de años, ya no se produjo nunca más una formación bandeada de hierro, pero son bastante abundantes los depósitos antiguos, y son depósitos muy importantes desde donde se extrae el hierro actualmente. Es un hierro generalmente oxidado, o en estado oxidado, que no podía estar en la superficie terrestre, que era insoluble.